Vamos a seguir entonces estudiando la serie del libro de Hechos y estamos en el capítulo 18 de ese libro. Vamos a ver entonces el final de ese capítulo y vamos a ver los versículos 24 hasta el 28. Dice entonces la palabra de Dios: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Finalmente dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando esta porción, 5 versículos solamente del final de este capítulo 18. Le he puesto como título a esta enseñanza: lo que más importa. Pues quiero empezar con esa pregunta: ¿qué es lo que más importa en mi vida como persona? Si lo que más importa en mi vida como persona es tener a Dios en mi corazón, gloria a Dios por eso. Pero es interesante, lo que más importa en mi vida también depende de qué es lo que más importa en mi vida como creyente. Porque yo puedo ser una persona que desea muchas cosas, pero la pregunta es, ¿acaso todos no somos criaturas hechas por Dios? Y no debería importarnos a nosotros Dios. Pero entonces no solamente es que quiero a Dios, no solamente es que yo como persona tengo necesidades, sino que se supone que si yo creo que hay un Dios, yo soy creyente. Y aparte de si soy creyente, pues tengo otros hermanos. Así que lo que más importa en mi vida no solamente es lo personal, sino también yo como un creyente y también como iglesia. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que todo esto está entrelazado. Si fuimos creados por Dios, si Dios es real, si Dios existe, y creo que la mayoría, o espero que todos aquí creamos que Dios existe. Si creemos que Dios existe, nosotros no solamente debemos vivir para nosotros mismos, sino para este Dios que nos creó. Y no solamente Dios me creó a mí, Dios nos creó a todos. Así que en ese sentido, todo lo que más importa en mi vida como persona va a impactar también a mi vida como creyente y mi vida para con los demás. Entonces, esto es lo que realmente quiere la palabra de Dios, guiarnos constantemente. No solamente nos reunimos como iglesia, como creyentes, para aprender más acerca de Dios, porque muchas personas hacen eso, y saben mucho acerca de Dios, y saben mucho de Biblia. Pero la pregunta es, ¿acaso eso no debería también impactar a los que están a nuestro alrededor? Cuando mi vida personalmente está llena de Dios, de su palabra, de su verdad, eso debería impactar a las personas que están a mi alrededor, mi cultura, mi sociedad. Pero el problema más grave está porque ¿qué es entonces en esencia lo que más importa? Si nosotros somos sinceros, muchas veces lo que más importa en nuestras vidas, aunque podamos decir Dios, o nosotros, o las personas que amamos, muchas veces no viene de lo que realmente Dios dice que debería ser importante en nuestras vidas. Lo que yo quiero que veamos en esta noche, en esta enseñanza y en esos versículos que acabamos de leer de Hechos capítulo 18, es que Dios nos dice, por medio de esta historia, que es muy particular, qué es lo que más debe importar en nuestras vidas. Y lo primero que quiero que veamos es que lo que más importa es la palabra de Dios. Todo comienza con la palabra de Dios. Porque vuelvo y digo, si Dios nos creó, ¿ha escuchado usted de pronto esta frase? De pronto eso le pasa mucho a los padres de familia, que hay unos cuantos padres de familia, ¿sí? Ellos dicen, ojalá los hijos vinieran con un manual, ¿cierto? Ojalá vinieran con un manual. Los que están casados, los que están recién casados, o los que piensan casarse, o los que no se quieren casar. O quizá los que ya no están casados, quizá dicen, bueno, si mi matrimonio hubiese venido con un manual de instrucciones, quizá las cosas habrían sido diferentes. Si yo hubiese sabido antes quizá mi vida hubiera sido diferente. O eso pasa muchas veces con la gente que quiere aconsejar matrimonios y todo esto, pero déjeme decirle, nuestra vida, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como personas, sí tienen un manual. Dios escribió un manual para nuestras vidas, y es la Biblia. El problema es que mucha gente cree que la Biblia solamente es para ser religioso,
O quizá la Biblia solamente es para colocarla en un atril en el Salmo 91 abierta en su casa. O la Biblia solamente es, como dicen muchos, el papel puede con todo. Pero déjeme decirle que la gran realidad es que lo que más debe importar en nuestras vidas es la palabra de Dios, enseñándonos y guiándonos. Yo quiero mostrarles que la palabra de Dios debe afectar cada aspecto de nuestras vidas. Porque Dios no solamente quiere que nosotros vivamos la mejor vida aquí, eso no es cierto. Lo que Dios quiere es que nuestra vida sea la mejor cuando lo honramos, lo exaltamos y lo glorificamos a Él. Y de esa manera podemos nosotros vivir aún bien con las demás personas. Lo que más debe importar en nuestras vidas debe ser la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos al versículo 24 de Hechos 18. Dice, llegó entonces a Éfeso. Ahora, esto es lo interesante. Antes de la palabra de Dios mostrarnos el tercer viaje misionero de Pablo, hace como un paréntesis y nos va a contar dos historias que ocurrieron en Éfeso. Éfeso es en Asia Menor, es Asia, pero es la parte que se conoce como Asia Menor. Y allí Pablo ya no está, pero en ese momento llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Es interesante. Apolos es el nombre de un dios griego, ¿sí? O sea, alguna vez los que conocen de mitología griega, de hecho considerado el dios más grande de los griegos. Así que esto es lo interesante. Apolos hasta tenía un nombre de dios. Era natural de Alejandría, eso es Egipto. Y en esa época, en esa cultura, como ya lo veíamos, la ciudad más importante era Corinto. Grecia, Atenas, en Grecia había sido la ciudad más importante unos siglos atrás, pero para el primer siglo después de Cristo, Grecia, Atenas había caído y Corinto era la ciudad más importante, mayormente de Europa. Pero en África, Alejandría era la ciudad más importante. Así que esto es interesante. Vamos a ver más adelante que este hombre igual llegó allí también a Europa, pero en este momento está en Asia. Llegó desde África hasta Asia, natural de Alejandría. Ahora, él dice que era un hombre elocuente. O sea, era una persona de esas que cuando habla, como que usted le dan ganas de escucharlo. De esas que usted hasta paga para ir a verlo. ¿Sí? Tenía mucha elocuencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que este hombre era poderoso en las Escrituras. Así que déjeme decirle, la palabra de Dios, la Biblia, no es como muchos dicen, si usted lee la Biblia se enloquece. De hecho, la palabra de Dios es sabiduría, la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios. Este era un hombre importante, este era un hombre que venía de una de las ciudades más importantes de la antigüedad, pero también era un hombre que era poderoso en las Escrituras, es decir, tenía un conocimiento muy grande de las Escrituras. Ahora, obviamente eso no es lo más importante en el sentido total de la palabra, hay más cosas que les quiero mostrar que son importantes. Pero déjeme decirle algo, realmente lo más importante en nuestras vidas es que la palabra de Dios cautive nuestros corazones y llene nuestras vidas. Si yo preguntara a la mayoría de nosotros, o quizá todos nosotros podemos decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que amamos a Dios. ¿Cuánto conocemos de su palabra? ¿Cuánto entendemos su palabra? Muchas veces creemos que ser hijo de Dios o ser creyente es asistir a un lugar cada 8 días, unas cuantas veces a la semana. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces hemos asistido en nuestras vidas a un lugar? Pero ¿cuánto de lo que nos han enseñado en ese lugar ha transformado y cambiado nuestros corazones? ¿Cuánto de lo que nos han enseñado en ese lugar, en mi religión, en mi denominación, en mi iglesia, donde quiera que vaya, realmente me ha llevado a un entendimiento correcto de la palabra de Dios? Hay personas que han estado toda la vida en una religión, en una organización, pero ¿cuánto conocen de la palabra de Dios? ¿Será que nosotros podemos decir, bueno, quizá yo también vengo de una familia muy importante, hasta mi apellido, mi nombre es bien importante, sí? Muchas veces la gente se siente orgullosa de eso, el apellido, la familia, el nombre. Bueno, él se llamaba Apolos, hasta tenía nombre de Dios, venía de Alejandría, de uno de los centros culturales más importantes de esa época. No solamente eso, era elocuente. De hecho, la elocuencia es una palabra interesante allí en el idioma original y literalmente significa que ese hombre era de la burocracia, o sea, en otras palabras, era una persona de la alta sociedad, pero tenía conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es demasiado importante en nuestras vidas. Le hemos dado nosotros esa importancia a la Biblia, a la palabra de Dios. Es más, hay gente que dice que no cree en Dios, o hay gente que antes de escuchar una enseñanza dicen, eso es puro cuento, pero ¿cómo puedo yo decir que no me gusta algo cuando no lo he probado? ¿Cómo puedo yo decir que algo no es importante cuando ni siquiera sé de qué se trata? Pero si somos sinceros, hemos estudiado más de todo.
menos de ese manual que Dios nos dio para nuestras vidas. Primero para conocerlo a Él, para tener una relación correcta con Él y para también tener una relación correcta con los demás. La palabra de Dios hace todo eso. De hecho, la misma Biblia, el apóstol Pablo, quien en su momento también fue un hombre muy elocuente y muy importante, muy preparado y muy estudiado, que también Dios lo usa para escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, gran parte de él, le dice a Timoteo, que era su pupilo, en el capítulo 4, versículo 13, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras, es una manera de decir la Biblia o la palabra de Dios, a la iglesia, y a animar y a enseñarles a los creyentes. Lo más interesante es que Pablo le escribe esto a Timoteo. ¿Y saben dónde estaba Timoteo? Allí en Éfeso, donde también llegó Apolos. Y Pablo le dice a Timoteo, que lo dejó allí por un tiempo como pastor, como líder, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras, la palabra de Dios, a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. La palabra de Dios es la única que puede hacer esto. Entonces, una reunión, una congregación, un lugar donde se haga llamar iglesia, ¿qué debe ser lo más importante en ese lugar y para esas personas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿He tenido religión? ¿He pertenecido a una iglesia? Mi pregunta es, ¿pero cuánto te han enseñado la palabra de Dios? ¿Cuánto te han animado por medio de la palabra de Dios? ¿Se dedica ese lugar a enseñar las Escrituras, a leer la palabra, a explicarla, a exponerla? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, si es la palabra, si Dios existe y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cree usted que hay algo más importante entonces en esta vida? ¿Cree usted que si Dios permitió que tengamos un libro, ahora quiero aclarar aquí, es como un paréntesis, nosotros no creemos que la Biblia la escribió Dios? La Biblia la escribieron hombres inspirados por Dios, usados por Dios. La Biblia es un libro escrito por hombres, eso es verdad, pero que Dios usó para que tú y yo entendamos y comprendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, sí, Pedro escribió una carta, de hecho escribió dos. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, esto es Nueva Traducción Viviente, dice, debido a esa experiencia, Pedro está hablando de la experiencia de haber conocido a Cristo Jesús, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Esto fue cuando ellos vieron la transfiguración, que Jesucristo se transfiguró y apareció con Moisés y Elías. Dice, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Amo ese versículo, es hermoso. ¿Sabe para qué fue escrita la Biblia? No es para que la tengamos dentro de nuestra colección de libros. Ni siquiera es para que digamos, sí, yo tengo una Biblia en la casa. Bueno, ahorita ni siquiera necesitamos el libro físico. En nuestros dispositivos móviles tenemos cantidades de traducciones de la Biblia. Pero la Biblia es más que una aplicación, es más que un libro, es la palabra de Dios. Y debemos prestar mucha atención a lo que está escrito. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros prestamos atención a la Biblia, a la palabra de Dios, dice que sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En otras palabras, ¿qué significa eso? ¿Alguna vez usted ha andado por un lugar oscuro? Bueno, déjeme decirles, se lo quiero llevar a una experiencia que sé que todos hemos experimentado, valga la redundancia. ¿Alguna vez usted ha sentido en su vida que no tiene un norte, una dirección, un camino por donde tomar? ¿Se siente a oscuras? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Alguna vez ha sentido en su corazón, en su vida, que está como en tinieblas? ¿Quién me podría dar un consejo sabio? ¿Quién me puede guiar en la vida? Quiero decirle, la palabra de Dios es esa luz en medio de la oscuridad. Porque realmente podemos tener luz en nuestra vida, realmente podemos saber hacia dónde nos dirigimos cuando el día amanece. ¿Y qué significa el día amanece? Cuando Cristo, el Señor Jesús, quien es la estrella de la mañana, brilla ¿en dónde? En mi corazón. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que Dios mismo ilumine nuestros corazones, nuestras vidas. Pregunto entonces, ¿cuánto de esa luz está en mi corazón? Esa es mi más grande necesidad. Y si yo no tengo la luz de la palabra de Dios que me enseña acerca de Jesucristo en mi corazón, estoy andando en tinieblas. Estoy yendo por el camino equivocado. La palabra de Dios es maravillosa, es hermosa. Sigue diciendo el versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas.
El apóstol Pedro está haciendo una aclaración, quizá para muchos que creen que la Biblia es una locura, que es un libro sin importancia. No, las escrituras o la palabra de Dios no fue porque a una persona le dio por escribir. De hecho, dice el versículo 21, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y vuelvo e insisto, quizá a veces lo que más nos preocupa en nuestras vidas son las circunstancias de la vida. Circunstancias humanas, un trabajo, ¿sí? La salud. Pero déjeme decirle, Dios nos puede ayudar en todas esas cosas. Pero no solamente Dios nos quiere ayudar en esas cosas, porque ese no es el mensaje más importante de la Biblia. Él quiere iluminar nuestros corazones y llevarnos a experimentar un gozo y una paz que solamente viene de su salvación, de su Santo Espíritu, de su verdad. Mientras nosotros no anhelemos y deseemos esto, usted puede anhelar y desear lo que quiera en esta vida. Pero déjeme decirle, nunca encontrará luz, nunca encontrará paz verdadera, nunca encontrará seguridad, a pesar de que todo lo demás no marchara tan bien. Pero cuando la palabra de Dios inunda nuestros corazones, la vida es diferente. Lo que más importa en nuestras vidas no es si somos elocuentes, no es si venimos de una buena familia, si tenemos un estatus. Porque la verdadera posición, de hecho la posición más grande que puede tener un ser humano, es no solamente decir que es hijo de Dios, sino realmente ser hijo de Dios por la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Si yo no conozco la verdad de la palabra de Dios, aunque crea que soy hijo de Dios, aunque diga que amo a Dios, aunque diga que Dios es lo más importante, pero déjeme decirles, si Dios es lo más importante en mi vida, yo quiero escuchar su voz. Es imposible, y he utilizado esta analogía o esta comparación en distintas ocasiones. ¿Cómo puedes tú decir que te importa a alguien, que es la persona más importante de tu vida cuando ni le prestas atención? Cuando le llamas, cuando llamas a esa persona o cuando esa persona te llama y tú le cuelgas la llamada. Cuando nunca le contestas los mensajes. ¿Será importante esa persona realmente? ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios es importante para nuestras vidas cuando ni siquiera sabemos que Él nos quiere comunicar, ni siquiera lo queremos escuchar? Ahora, es importante, es muy importante orar. Orar es hablar con Dios. Pero mucha gente a veces dice, pero si tan solo Dios, si escuchara una vocecita que me dijera qué hacer. Dios no te da una vocecita, Él te da un libro completo, con más de 31,000 versículos para que tú sepas qué camino tomar. Y cuando nosotros somos guiados por la palabra de Dios, déjeme decirle, aunque estuviéramos equivocados, Él mismo nos corrige. Porque ese es el siguiente punto que quiero que veamos. Pero antes de ir allí, quiero que veamos lo que el apóstol Pablo le dice a este joven nuevamente en su segunda carta. Ya vimos lo que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta. Después le escribió otra carta. ¿Y qué le dijo? Prácticamente lo mismo. A Timoteo en su segunda carta el apóstol Pablo le dice en el capítulo 3, versículos 15 al 17. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Impresionante. ¿No le parece a usted esto interesante? Piensen ustedes los que son padres en sus hijos. ¿Realmente usted puede decir esto mismo de su hijo? O ustedes, cada uno de nosotros. Preguntémonos aún desde niños. ¿Qué hicieron nuestros padres? ¿Nos enseñaron desde la niñez las escrituras, la palabra de Dios? A uno muchas veces desde niño lo que le enseñan es religión, y lo digo por experiencia. Eso sí, hasta lo obligan a ir. Pero qué diferente es cuando la palabra de Dios no está en un lugar por allá cada 8 días, sino cuando nuestra familia, cuando nuestros hogares, cuando nuestros padres, cuando nosotros como padres con nuestros hijos, los guiamos en la sabiduría de la palabra de Dios, que nos da la más grande sabiduría, que es poder tener este entendimiento para la salvación, por confiar en Cristo Jesús. Siempre lo he dicho, hay algo muy interesante, muy bonito, que yo admiro de una iglesia que critican mucho. Pero hay algo que yo admiro de esta iglesia, y es los bautismos de los niños. No estoy de acuerdo con los bautismos de los niños. Yo creo que el bautismo de los niños, de hecho, no debería existir. El bautismo es para gente adulta que cree. Pero es interesante que los bautismos de los niños, ¿qué hacen los padrinos? Se comprometen a guiar en la fe a ese niño, ¿sí? Después le dan solo regalos y sí, lo sacan al parque y le dan un helado, pero ¿cuántos padrinos están guiando en la fe a sus ahijados? Entonces, me parece hasta bonito porque se comprometen a eso, pero ¿cuál es el punto? Bueno, no son los padrinos, son los padres los que deben enseñar a sus criaturas, a sus hijos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Después crecen nuestros niños y nos preguntamos por qué el mundo está como está.
Hay gente que cree que el mundo está como está porque hace falta más educación, unos gobiernos mejores. No, yo quiero decirle porque nos hace falta la palabra de Dios. Las más grandes naciones, como Estados Unidos, fueron fundadas, edificadas por hombres que conocían la palabra de Dios. Si usted piensa en Estados Unidos, quizá uno de los hombres más importantes de ese lugar fue Abraham Lincoln, un hombre que tenía fe, un hombre cuyo fundamento era la palabra de Dios. ¿Por qué está Estados Unidos como está? Miremos ahora a quién realmente le importa la verdad de la palabra de Dios, pero no miremos a Estados Unidos, miremos nuestras propias vidas. ¿Será que la palabra de Dios es importante en mi vida? ¿Quieres escuchar a Dios? Si tú quieres, lo puedes escuchar todos los días. Abre la Biblia y léela. Dile, Señor, yo quiero entender esto que tú has enseñado en tu palabra, que has dejado escrito por medio de hombres. Y sigue diciendo el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa es que Dios la exhaló. Es vida de Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quieres conocer la verdad? La verdad no está en ningún lugar. Yo no quiero decirte que aquí está la verdad. Aquí no está la verdad. La verdad no está en mí. Está en la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios. De nada sirve ir a un lugar que hasta se haga llamar iglesia si no me enseñan la verdad de la palabra de Dios. Y dice que esta misma escritura, la palabra de Dios, es útil también ¿para qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué te hace ver lo que está mal en tu vida? La palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados. Queremos corregir a las personas, queremos corregir a nuestros hijos, queremos corregir nuestra vida. No necesitas una religión más. Necesitas la palabra de Dios. Y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios. Entonces, ¿cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? Sigue diciendo el versículo 17, Dios la usa. Ahí es donde vamos. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, Dios usa la palabra de Dios para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué es lo más hermoso? Que si nosotros anhelamos y deseamos la palabra de Dios, ella nos enseñará, nos instruirá, nos corregirá, nos guiará, no solamente en esta vida, sino que quiero decirle que a mayor aún y más importante, hasta la eternidad. Ahora esto nos lleva a nuestro siguiente punto, y es que no solamente necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, porque lo que más importa es la palabra de Dios, pero también lo que más importa es la humildad. ¿Y a qué me refiero con humildad? Nosotros aquí no decimos que ya lo sabemos todo, por eso en esta noche estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y la persona que más necesita aquí el conocimiento de la palabra de Dios soy yo. Estuve varias horas, desde hace varios días estudiando para darles esta enseñanza. Porque yo no quiero decirles lo que yo creo que es importante. Yo quiero decirles lo que Dios dice en su palabra que es importante. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios no nos hace orgullosos. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios no nos hace creer más importantes que los demás. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios de hecho nos lleva a la humildad. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios, sí, pero no tanto como quisiera. Todavía necesito conocerle más. O yo no sé si aquí hay alguien que ya conoce a Dios tanto que dice, no necesito más de Dios. ¿Sí? O aquí todos somos necesitados de Dios. Bueno, yo soy el primer necesitado. Porque aquí no estamos diciéndole que ya nos la sabemos todas. De hecho, aquí queremos decirle, estamos estudiando la palabra de Dios precisamente porque no nos la sabemos todas. Necesitamos humildad, de hecho, para enseñar. Porque qué difícil es cuando usted tiene personas que se creen las más sabias, las más entendidas, porque quizás se han leído un par de veces la Biblia, pero hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, de hecho se da cuenta, y entre más la estudia, se da cuenta que menos sabe de la palabra de Dios, que menos conoce a Dios. Ahora necesitamos humildad para aprender, necesitamos humildad para ser enseñados. Yo les estoy enseñando a ustedes, pero en ese sentido lo hago con temor y temblor, no como me enseñaban, que temor y temblor es que me está temblando la voz y que tengo nervios y que aquí estoy, que me tiemblan las rodillas. Gracias a Dios eso no me pasa. Gracias a Dios no tengo esa clase de temor, esa clase de nervios. El temor es saber que antes de venir a enseñarles a ustedes, yo mismo necesito aprender. Yo mismo necesito ser corregido por la palabra de Dios. Yo mismo necesito ser instruido. Yo necesito conocer más a Dios. Por eso el resto de la semana la paso es estudiando la palabra y conociéndole más a Él, para que cuando venga a enseñarles, no venga a mostrarles una persona elocuente, muy sabia, sino una persona que necesita de Dios y que le está hablando a personas que necesitan de Dios. Porque Apolos era elocuente, Apolos era de buena familia. De hecho,
me gusta lo que dice el versículo 25, vamos a ir allí al versículo 25, de hecho vamos a ver este punto en los versículos 25 y 26. Este había sido instruido en el camino del Señor. En otras palabras, tenía conocimiento de la palabra, era poderoso en las escrituras, él podía a usted preguntarle lo que fuera de la Biblia y abría la Biblia y se lo respondía. Él había sido instruido en esta verdad y aparte de eso dice, y siendo de espíritu fervoroso. Lo que eso significa es que no solamente que Apolos, a usted le gustaba escucharlo, enseñaba muy bonito, sino que cuando él enseñaba lo hacía con todo el corazón, con toda la pasión, como que eso le salía de dentro. Dice, hablaba y enseñaba y después dice diligentemente, es decir, no era perezoso. Vuelvo y le digo, él se había dedicado por completo a estudiar la palabra de Dios y enseñaba diligente lo concerniente al Señor, pero dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y esto es muy importante porque lo que significa es que Apolos tenía un mensaje a medias. Por eso dice el versículo 26, me encanta esa parte allí, y comenzó a hablar con denuedo. Ahora, esa palabra sí que es importante. Esa palabra lo que significa es que como sin rival, o sea, era un hombre impresionante cuando hablaba en la sinagoga. Lo invitaron a predicar a una sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes son Priscila y Aquila? Un par de esposos, un hombre y una mujer que hacían carpas. Digo, las personas más humildes trabajaban en un negocio y ellos escucharon a Aquila, o sea, Priscila y Aquila, ¿dónde asistían? A la sinagoga. Ellos siguieron asistiendo a la sinagoga. Es que no importa dónde vas, no importa el lugar, lo que importa es la palabra de Dios y que esa palabra transforme y cambie tu corazón. Entonces dice que ellos escucharon también a este hombre, pero dice que cuando lo escucharon y él habló y enseñó muy bonito, le tomaron aparte. Me imagino quizá lo invitaron a comer, quizá terminó el servicio y le dijeron, qué sermón tan bonito, ay, lo queremos invitar a comer a la casa, ¿será que usted puede ir por la noche a comer a la casa? O no sé si fue de noche, lo invitaron a desayunar al otro día. El cierto es que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, esto me sorprende, porque si usted hoy hace eso en este momento, si usted va a escuchar a una persona predicar y después la llama y le dice, qué sermón tan bonito, lo invito a la casa, y cuando esté en la casa le dice, lo que pasa es que te hace falta escuchar la otra parte del sermón, estás predicando a medias, ¿qué es lo que va a decir esa persona? ¿Y usted quién es? ¿Sí? Yo fui el que me quemé las pestañas estudiando. Yo me he leído la Biblia 5 veces. Yo estudié en el seminario. Yo soy el pastor, yo soy el líder. Lo he dicho tantas veces. ¿No me puedo equivocar yo? ¿No se puede equivocar un pastor? El problema más grande es que en muchas iglesias vemos a los líderes casi como dioses. A él no se le puede decir nada. Él es perfecto. Él es el que lo sabe todo. De ninguna manera. Por eso se necesita humildad. Porque ¿qué hicieron esta parejita tan humilde? No, ellos no eran los pastores, ellos no eran los líderes, ellos estaban escuchando. Qué bonito, qué bueno que este hombre predicara el mensaje completo. Bueno, lo invitaron, no sabemos a dónde, dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente. Me encanta eso, más exactamente. De hecho, ahí están redundando. Si uno dice más exactamente, pero es una característica del idioma original en griego, que lo que significa es que le dijeron, ¿sabes qué? Es que realmente lo estás haciendo mal. Digo, vaya, dígale usted eso a su pastor. Es que lo estás haciendo mal. Vaya, dígale usted eso a su líder religioso. Bueno, los verdaderos líderes, los que son transformados por la palabra, saben que se equivocan. A mí me han corregido varias veces y yo doy gracias a Dios por ello y espero que si me equivoco me corrijan. De hecho, ese es mi llamado. Gracias a Dios entiendo que las críticas, los señalamientos y ser juzgado, al fin y al cabo hasta la Biblia dice que es una bendición, pero si estoy equivocado, estoy abierto, por favor corrígeme. Porque lo hicieron con Apolos, le explicaron más exactamente la palabra de Dios. ¿Ya lo sabemos todo? No, yo mismo estoy aprendiendo. De hecho, el apóstol Pablo, después a los corintios les va a escribir esto, porque vamos a ver más adelante con los siguientes versículos que Apolos se fue a Corinto. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Y después Pablo les escribe a los corintios, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 5. Dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Por qué Pablo les escribe eso? Porque es que resulta que ahora ya en Corinto, porque Apolos se va a ir para Corinto, después de que ahora sí tiene el mensaje completo. Oye, la gente va a empezar a escuchar a Apolos y dicen, ese hombre sí habla muy bueno. No, es que ese predica mejor que Pablo, ¿sí?
Eso es lo que muchas veces las personas buscan, ¿no? O a veces lo que a veces las personas piensan, es que ese predicador, ese sí me gusta. Bueno, déjeme decirle, Pablo llega y dice en un momento, porque hasta se estaban peleando, no, a mí me gustan las prédicas son de Pablo. Otros decían, no, a mí me gustan las prédicas son de Apolos. Y Pablo les tiene que escribir una carta y decirles, bueno, ¿y quién es Apolos? De hecho, ahora no solamente le estaba criticando en ese sentido a los que decían soy de Apolos, también dice, ¿y quién es Pablo? En otras palabras, él está diciendo, es que nosotros no somos nada. Solo somos hombres. De hecho, dice, nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Es hermoso cuando nosotros entendemos que el verdadero sentido de ir a un lugar, congregarnos, aunque para muchos esto no sea iglesia, pero la verdadera iglesia son aquellas personas que lo que desean es reunirse donde sea, así sea en un monte. Jesucristo se reunía en un monte, ¿no? Así sea a la orilla de un río, en una barca. No importa dónde sea en una casa, sea en un templo muy bonito, en una sinagoga. Lo que importa es la palabra de Dios y la exposición humilde de hombres que no se quieren colocar en el centro, sino que quieren colocar a Dios mismo en el centro. Porque es que, hermanos, el centro no es el lugar. Miren qué lugar tan bonito, no. El centro no es que mi iglesia está cumpliendo 200 años. O el centro no es que mi iglesia es la primera iglesia en ser fundada. Eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo Jesús, que Dios sea el centro de nuestras vidas, que su palabra nos edifique y que nosotros podamos ser servidos por hombres que en humildad nos llevan a conocer más a aquel que nos salvó. Porque en Filipenses capítulo 3, versículo 15, esto ya está en la palabra de Dios para todos, es esta traducción que me gusta mucho, dice, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Déjenme decirles, el hecho de que estemos aquí reunidos en esta noche estudiando la palabra no significa que todos pensemos igual. De hecho, los que creen que todos pensamos igual, la palabra de Dios los llama de otra manera. A los que realmente entendemos que hay diferencias o los que pueden entender que hay diferencias los llama maduros. Todos podemos tener diferencias, pero la gran realidad es que aún nuestras diferencias Dios las puede usar para tener unidad, para edificarnos unos a otros. Porque si alguien piensa diferente a la verdad de la palabra de Dios, pero tiene el deseo de conocer la palabra de Dios, eso también se lo aclarará Dios. ¿Quieres saber cuáles son las diferencias de todas las religiones? ¿Saben quieren saber cuál es la verdadera diferencia? ¿Saben por qué hay tantas religiones? Por orgullo. Porque si fuéramos humildes y aceptáramos que no lo sabemos todo, que no somos Dios, no somos omniscientes, pero fuéramos humildes y fuéramos a la palabra de Dios, el problema más grande es que, vuelvo e insisto, quizá todos nosotros aquí podemos decir que tenemos religión, pero ¿cuánto sabemos de la palabra de Dios? Pero se los quiero decir más fuerte aún, no los quiero criticar a ustedes, se lo puedo asegurar, vaya y pregúntele realmente a su líder, ¿cuánto sabe de la palabra de Dios? Hoy sabemos más de libros, hoy sabemos más de elocuencia y de cátedra, pero de la palabra de Dios, ese es el problema más grande, hemos ignorado, olvidado la palabra de Dios. Humildad no es como muchas personas quieren aparentar, quizá vestirse mal o ese tipo de cosas. No, humildad es reconocer que no lo sabemos todo, pero que hay uno que sí lo sabe todo, Dios. ¿Qué es humildad? Ir a aquel que lo sabe todo, ir a la Biblia, ir a su palabra. Por eso el apóstol Pedro, y estamos mostrando lo que dijeron los apóstoles, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice, en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto hemos crecido en esta gracia y en este conocimiento? Ahora, esto me lleva a mi tercer punto, o a nuestro tercer punto según la palabra de Dios. Vamos a ver esto en el versículo 27. ¿Qué es entonces lo más importante en mi vida? Tener conocimiento de la palabra de Dios, pero ese conocimiento igual me debe llevar a ser humilde porque no lo sé todo. Pero lo más importante es el servicio, es decir, eso que yo sé, eso que yo entiendo, poder ponerlo al servicio de los demás. Lo decía ahora, un padre de familia puede servir fielmente a su familia, a su esposa, a sus hijos. Cuando tiene un conocimiento correcto de la palabra de Dios, está guiando a su familia, está viviendo con su familia según la palabra de Dios. Pero ¿cuánto la conocemos? Este quizá es el test más difícil que me han hecho en la vida.
Y es el test más difícil que yo le hago a las personas en su vida. Usted como esposo, usted que está casado, ¿cuánto de lo que usted es como esposo viene de la palabra de Dios? Usted como esposa. Yo como hijo. ¿Cuánto de lo que yo soy como hijo viene de un entendimiento correcto de la palabra de Dios? Como padre, como hermano, como amigo. Vuelvo e insisto, lo decía al principio. Si Dios nos dejó un manual, ¿por qué no seguir el manual? Por eso es que nos echamos a perder. Tome usted un aparato que no lo sabe manejar. Claro que ahora yo sé que esto es muy conocido por todos nosotros por nuestra época. ¿Saben lo que es cacharrear? ¿Sí? Cacharreando cacharriele que usted aprende a manejarlo. A usted ahora le regalan un celular y no mira ni el manual y usted, ahí cacharreando usted aprende. Eso estamos haciendo con nuestra vida, estamos cacharreando con nuestra vida. Por eso después lo echamos a perder. Bueno, tristemente desde Adán y Eva estamos cacharreando. Pero quiero nuevamente enfatizar esto. Necesitamos conocer la palabra de Dios y en humildad entender esta verdad. ¿Pero para qué? Para servir a los demás. Yo no puedo servirle a nadie, se lo aseguro, a nadie. Yo no puedo servir para nada, y eso suena muy fuerte, y lo estoy diciendo de mí. Yo no puedo ser una persona útil a este mundo, a esta sociedad, ni a mi familia, ni a los que amo, si no tengo un entendimiento correcto de lo que Dios quiere en mi vida. Así que aquí, más que hablar del servicio que desempeñan cada una de las personas, cada uno de nosotros, también quiero enfatizar algo: el servicio que se desempeña en el lugar donde asisto. Y aquí insisto, mis líderes, ¿qué son mis líderes para mí o qué hacen mis líderes? Versículo 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, eso es la península de Grecia, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. En otras palabras, me parece esto tan hermoso, ahora que este hombre, Apolos, tiene el entendimiento correcto de la palabra de Dios, él quiere ir a otro lugar, él quiere ir a otras partes para enseñar la palabra de Dios. Y los hermanos lo animaron, le dijeron, bien, hazlo. Y hasta escribieron cartas para enviarle, para que los hermanos lo recibieran. ¿Y qué dice el versículo? Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Una persona que realmente entiende la palabra de Dios, una persona que ahora tiene el mensaje de la palabra de Dios en su corazón, ahora sí puede ser de provecho para las personas. Todos podemos serlo cuando la palabra de Dios está obrando en nuestros corazones. Por supuesto, esto aplica mucho más a los líderes. Usted puede ir hoy a muchos lugares, a muchas iglesias, a muchas congregaciones. Es más, vuelvo e insisto, creo que aquí todos lo hemos experimentado. Y asistimos. La pregunta es, ¿qué provecho hemos tenido de eso que nos han enseñado? Si es que nos han enseñado algo, ¿cierto? La palabra de Dios no es, vuelvo digo, para tener religión. ¿A qué religión perteneces? No, esa no es la pregunta. ¿Lo que te han enseñado ha impactado tu vida? ¿Ha sido de provecho para tu vida? Y te congregas constantemente, asistes a un lugar constantemente a escuchar la palabra de Dios, para que esas personas que te hablan la palabra de Dios te lleven a ser provechoso. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Has creído en Dios? Necesitas la palabra de Dios. ¿Has creído en Dios? Necesitas seguir siendo instruido en la palabra de Dios. Necesitamos servir a las personas. Hoy vamos a muchos lugares, por eso usted hoy va a muchas iglesias, y lo único que llega ahí, y por eso la gente se decepciona, porque lo primero que hacen es pedirle dinero. Oiga, porque eso sí. Claro, lo que pasa es que lo piden de una manera muy sutil. ¿De qué manera? Le dicen, bueno, ahora vamos a colectar la ofrenda, ahora vamos a recibir los votos, o ahora vamos a recibir el diezmo, esto, lo uno y lo otro. Y eso sí, antes de hacer eso, mejor dicho, le echan un sermón como de 20 minutos. Si usted da, el Señor le va a dar. ¿Sí o no? El Señor lo va a bendecir. Tiene problemas, tiene dificultades, tiene enfermedades, porque como dijo un hombre por ahí, porque así cuán grande es su problema, así debe ser su ofrenda. Qué blasfemia, ¿no? No, hermano, los verdaderos siervos de Dios están es para servir, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. De hecho, nosotros deberíamos ir a un lugar, es a recibir la verdad de la palabra de Dios, a ser servidos. Bueno, ¿no es eso lo que enseña la Biblia? Volviendo a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios dice el capítulo 3, versículo 5,
Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Ya vimos ese versículo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué responde? Nosotros solo somos ¿qué? Siervos. Pero esa palabra ya no existe en nuestro idioma. ¿Cuántas personas quieren servir realmente? Vuelvo y le digo, usted va a esta iglesia y ya servir no es servir. Porque servir es entregarse. De hecho, la palabra en el idioma original, las traducciones a veces lo suavizan. ¿Saben cuál es la palabra real en el idioma original? Es una palabra que está en desuso, salida de moda. Es doulos, que significa literalmente esclavo. Realmente Pablo lo que está diciendo, nosotros solo somos esclavos al servicio de ustedes. Bueno, eso no solamente lo decía Pablo, eso lo dijo también nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27. ¿Quiere usted saber quién es una persona que realmente es un líder espiritual? No sé, que le está exigiendo, le está prometiendo cosas de esta vida. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, esto es a los discípulos, a los apóstoles: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Perdón por ser, no sé cómo se llamaría esto. No es que quiera meter el dedo en la llaga, pero parece que este versículo ya no se apunta solamente a los gobernantes, porque ahora no solamente los gobernantes son los que tratan a la gente con prepotencia y alarde, aún los religiosos, ¿no? Usted encuentra líderes religiosos con una prepotencia, con un alarde. Ellos son los ungidos, ellos llegan en la limusina, nadie los puede tocar, ¿sí? Salen en el momento preciso y después de que llegan al escenario salen con guardaespaldas y todas esas cosas. O sea, digo, eso no solamente como que se aplica ya a esas personas. Eso es lo que hacen supuestamente los líderes del pueblo, los gobernantes. Pero, ¿qué dice el versículo 26? Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ¿qué? Sirviente. En la iglesia, los líderes son ¿qué? Sirvientes. Y el versículo 27 dice algo muy bonito: el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse ¿en qué? En esclavo. Las cosas con Dios son diferentes. Las cosas con Dios son diferentes. ¿Quiere ver lo que hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo, tan conocido, tan famoso? En la segunda carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 15, él les dice: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Una de las preguntas que más me hacen, me parece muy muy interesante esa pregunta, es: ¿cuánto me pagan a mí? Pero a usted sí le dan, ¿no? Usted sí recibe, a usted sí le pagan. Hermanos, vuelvo y les insisto, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Al contrario, en vez de estar preocupados por cuánto recibimos, nosotros deberíamos estar preocupados es por qué, por cuánto damos, por cuánto nos entregamos por los demás. El apóstol Pablo desgastó su vida sin esperar nada a cambio, desgastó sus recursos, amaba a las personas a pesar de que no lo amaban. Esa es la verdadera vida cristiana. No es estar esperando si me dan, no es estar esperando, no, es que yo me voy a hacer pastor, y de hecho, porque es que ser pastor, ¿sí? Antes me decían mucho eso: venga, vuélvase pastor, montemos una iglesia. Claro, porque es que diezmar. Y más por ahí unos rumores que aquí cobramos el 30% de diezmo. Impresionante. Se puede imaginar cuánto me estoy enriqueciendo aquí con... Bueno, lo que yo siempre he dicho es: más iluso el que sea capaz de dar el 30% de diezmo. No, hermanos, aquí más bien estamos diciendo, estamos para servirles. Que Dios nos lleve a tener un corazón que en vez de reclamar podamos decir: quiero desgastarme para los demás. Ahora lo invito a que haga lo mismo, no acá, con los demás, con los que están a su alrededor, con su familia, con sus amigos. Porque tristemente la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que siempre hacemos? Exigir. Sí, exigir amor, exigir que me den. Qué diferente cuando Dios nos llena de su amor, de su gracia, y estamos dispuestos a darnos a los demás. Esa es la vida cristiana. Ser cristiano no es asistir a un lugar, tener un título denominacional o haber sido bautizado. Ser cristiano es vivir como Cristo, entregándonos, dándonos. ¿Por qué? Porque hemos recibido tanto de Él, que de lo que damos es de lo que hemos recibido por su gracia. Entonces, hermanos, cuando realmente la palabra de Dios transforma y cambia nuestros corazones, lo que queremos es servir a los demás sin esperar nada a cambio. Si alguien nos ayuda, bien, pero al contrario, lo que no queremos es nosotros mismos ayudar a los demás. Ahora, quiero que vayamos al último punto que veremos esta noche, en el último versículo de ese capítulo, y quizá para mí el punto más importante de lo más importante. Porque ¿qué hemos visto hasta este momento? ¿Qué es lo más importante? La palabra de Dios. Pero tener humildad, porque la palabra, el conocimiento sin humildad nos lleva al orgullo.
y poder colocar eso que sabemos y eso que tenemos al servicio de los demás. Pero he dejado este punto al final porque lo que más importa es el Salvador. ¿Por qué he dejado este punto para el final cuando debería haber sido el primero? Porque déjeme decirle, y con esto quiero ser muy enfático, de nada sirve que usted conozca la Biblia, de nada sirve que se la conozca al derecho y al revés. Es más, de nada sirve que usted tenga humildad. Hay personas muy humildes en el mundo, en este mundo. De nada sirve que usted tenga humildad, es más, de nada sirve que usted quiera servir a los demás cuando usted no tiene el Salvador en su corazón. Todo lo demás es inútil. De nada sirve que usted quiera ser la mejor persona del mundo si Cristo Jesús no está en su corazón. Porque dice el versículo 28, porque con gran vehemencia, en otras palabras dice refutaba públicamente, lo que significa es con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Saben quién se convirtió en este hombre? En una persona que ahora quería ganar los debates, ¿sí? Que ahora quería predicar con fuerza, ¿sí? Que ahora quería enseñar con el corazón, ¿sí? Que ahora quería servir a los demás, ¿pero para qué? No para demostrar que él era grande, no para demostrar que él era importante, no para llenarse los bolsillos de dinero, sino dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador. Todo lo bueno de Apolos, Dios lo tomó y lo volcó para que Cristo Jesús fuera exaltado. Todo lo bueno que hay en ti, Dios lo puede tomar y volcarlo y usarlo para que Cristo sea honrado por medio de tu vida. Todos aquí podemos exaltar a Dios cuando Cristo Jesús, el Salvador, se convierte en el centro de nuestras vidas. Amén. Ahí es donde pregunto entonces, ¿qué es lo más importante para ti? Cuando Cristo Jesús es lo más importante, vamos a ir a su palabra, que nos lleva a la humildad y al servicio de los demás, pero para exaltar su nombre. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué queremos nosotros? ¿Exaltar el nombre de Cristo en nuestra vida o exaltar nuestro propio nombre? ¿Quién queremos nosotros que sea grande? ¿Cristo Jesús, a quien decimos amar y honrar y quien creemos que es Dios? ¿O nosotros mismos? Lo más hermoso es que ahora este hombre está viviendo ¿para quién? Para Cristo Jesús. Lo más grande que tú puedes hacer es desgastar toda tu vida, todo lo que eres, para este Dios, que siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz para salvarnos. Pero ¿cuánto lo conocemos? Déjame decirte, alguien entregó su vida por ti y no fue cualquiera, Dios mismo, el Hijo de Dios en esa cruz. ¿Por qué no entregarle ahora todo a Él? ¿Por qué no decirle a Él, yo quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieras? Aquel que extendió sus brazos en una cruz por ti, ¿será que no te va a guiar a hacer lo mejor en esta vida? ¿Por qué no depender de Él? ¿Por qué no decirle, yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida? Cuando una pareja está enamorada, él le dice a ella, tú eres lo más grande, lo más importante en mi vida. Suena bonito. Pero lo más grande que puede hacer esa persona es que Cristo sea lo más importante en su vida. Porque cuando yo miro a la otra persona y le digo, eres lo más importante en mi vida, pero no tengo a Cristo en mi corazón, ese mismo amor, tarde o temprano, se convierte en egoísmo, se convierte en maldad. Pero si Cristo de verdad está en nuestras vidas, ¿sabe qué es lo que va a brotar de nuestros corazones? No solamente para nuestros cónyuges, para nuestros padres, nuestros amigos, sino para la gloria de Dios. Cristo mismo va a brotar de nuestro corazón. Ahora lo que brotaba de Apolos era ¿quién? Cristo Jesús. Ahora él lo hacía con vehemencia y sí, discutía con las personas. Refutaba públicamente a los judíos. En otras palabras, lo invitaban a debates. ¿Pero para qué? ¿Qué era lo que ahora Apolos hacía? Demostrando por las Escrituras, por la palabra de Dios, que Jesús era el Cristo, porque toda la Biblia me lleva a Cristo Jesús. Vuelvo e insisto, ni el conocimiento de la Biblia, porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, hay mucha gente que es humilde, hay mucha gente que quiere servir a los demás, pero nada de eso es importante si Cristo Jesús no es el todo de nuestras vidas. Así que todo este pasaje finalmente aquí apunta a Jesucristo el Salvador. Te hago una pregunta, ¿cuánto lo conoces? ¿Cómo es tu relación con Él? Antes de pensar en cualquier otra relación, hasta contigo mismo, piensa cómo es tu relación con Jesucristo. ¿Lo conoces? ¿Lo amas? Porque ¿sabes qué me dice la Biblia acerca de Él? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo honras? ¿Lo respetas? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Él es el pastor de los pastores. Escuchas su voz, escuchas sus mensajes, escuchas su palabra. ¿Sabes qué me dice la palabra del Señor de Jesucristo? Que Él un día vendrá como el juez eterno de toda la tierra. ¿Respetas a las autoridades de este mundo? Bueno, respeta más a aquel que es la autoridad suprema.
Pero ¿en qué lugar está Él en nuestras vidas? ¿En qué lugar está Cristo en nuestras vidas? Podríamos nosotros hoy decir que lo que más importa en mi corazón, en mi vida, es conocer a Cristo, amarlo, vivir para Él. Porque el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esto nos dice un apóstol, el apóstol Pablo. Ahora, él no solamente está hablando aquí de cosas físicas y materiales, también está hablando de religión, porque el apóstol Pablo sí que fue un religioso antes de su vida, antes de ser el apóstol, antes de esa época. Mi pregunta es, ¿será que nosotros podemos decir junto con el apóstol Pablo, bueno, si realmente hay algo que es más importante en mi vida que Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, quiero decirlo de esta manera, si hay algo o alguien aún más importante que Cristo Jesús, realmente estoy yendo tras lo que no importa en mi vida. Pero cuando Cristo es el centro de mi vida, hasta puedo decir todo lo demás no vale nada, porque no hay nada que valga más que Cristo Jesús. Si en esta noche hoy entiendo que Cristo Jesús es lo más importante porque es Dios, porque entregó su vida por mí, mi pregunta entonces es, ¿será que le estamos dando ese primer lugar a Él? Yo no puedo darle ese primer lugar, pero Él sí me puede llevar en mi corazón a que Él sea el que esté en primer lugar. Por eso quiero empezar a concluir, ir a un versículo de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, donde dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Qué bueno que nos olvidemos de todo, pero Cristo Jesús sea el centro de todas nuestras vidas. Y por eso allí mismo, devolviéndonos un poquito en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, voy a terminar con 3 versículos de ese pasaje, dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. De hecho, el peor mal que yo puedo hacer es ignorar a Cristo Jesús, aunque quiera hacer bien en este mundo. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. No hay un mensaje que sea más poderoso en este mundo que escuchar hablar de Cristo Jesús. No hay un mensaje que cambie y transforme más nuestras vidas que escuchar hablar de Cristo Jesús. Y no es que nosotros ya somos perfectos, no es que nosotros ya aquí no cometemos errores, pero por eso cada que nos reunimos queremos escuchar y seguimos hablando de Cristo Jesús, de su palabra, de su verdad. Ahí justo un par de versículos después dice, Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, bueno, perdón por esa palabra, pues cree saberlo todo. Lo peor es alguien que crea saberlo todo, que no necesita el consejo de Dios. En realidad no hay tal cosa como sabios. Y mire, o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Aquí no tenemos todas las respuestas. Aquí no les estamos diciendo que somos expertos en la Biblia, los más sabios de todo el mundo, al contrario. Aquí todos, empezando por mí, tenemos que decir en humildad que necesitamos más de Cristo Jesús, que queremos conocerlo más. Por eso nos reunimos constantemente a estudiar la palabra, a conocer más a este Dios que nos salvó. Tú no debes preferir un lugar o una enseñanza o un maestro porque sea muy experto en la Biblia, porque conozca todas las doctrinas o porque sea la iglesia más antigua. Tú debes escoger un lugar, una enseñanza, un maestro, un mejor, un siervo. Es aquel cuya enseñanza simplemente se centra en Cristo Jesús y te lleva a ti a ser más como Él. El deseo de nuestros corazones debería ser cada día más como Cristo Jesús. ¿Al menos has visto una película de Jesús? ¿Te imaginas si toda la gente del mundo fuera como Jesús? Pero aquí la pregunta no es mirar a los demás, preguntémonos. Aquí yo me pregunto, soy el primero en preguntarme, yo Alex, ¿me parezco a Jesús? ¿Hablo como Jesús? ¿Miro a las demás personas como Jesús? ¿Qué hizo Jesús con sus enemigos? Lo he dicho siempre y siempre será mi ilustración favorita. En esa cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Cristo Jesús está transformando y cambiando mi vida, ya no es cuánto sé de la Biblia, cuán experto soy, sino cuánto de esa verdad llega a mi corazón y me transforma y me cambia la imagen de Jesucristo mi Salvador. Por eso en el versículo 24 dice claramente, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, eso no es lo que importa, Dios ha manifestado su poder
y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Lo que significa es que si Cristo murió por mí, ¿sabe que ahora nos promete la palabra de Dios que aquel que murió y resucitó quiere morar en mi corazón para que cuando yo salga a caminar por este mundo, para que cuando yo esté con mi familia, cuando yo esté con mis amigos, ¿saben a quién refleja? A Jesucristo. Entonces, finalmente la pregunta es, ¿qué es lo que más importa? La palabra de Dios, la humildad, el servicio, pero todo enfocado en Jesucristo. Si eso es verdad en tu vida y en mi vida, dale gloria a Dios. Si no es verdad, déjeme decirle, esta es nuestra mayor necesidad. Yo no sé si alguien aquí se siente necesitado de esto, yo lo necesito. Yo necesito conocer más a Cristo Jesús. Yo necesito amarlo más. Yo necesito más de la palabra, yo necesito ser más humilde. Es más, yo quiero servir más a las personas, pero que no sea yo, sino que sea Cristo a través de mí. Porque yo quiero ser como Cristo todos los días. ¿Quiere usted en esta noche pedirle a Dios en oración? Es simple, es sencillo. Solamente cierre sus ojos y dígale, Señor, yo quiero ser como tú. Transforma y cambia mi vida, para que yo pueda entender que lo más importante eres tú. ¿Quiere usted pedirle esto a Dios? Oremos a Dios. Padre celestial, eterno Dios. Gracias te damos en esta noche por esta verdad maravillosa, por esta tu palabra. Gracias Padre Santo por una vez más habernos reunido en este lugar para escuchar tu palabra bendita, tu voz. Padre, te pedimos, como dice tu palabra, que esto que hemos estado estudiando en esta noche no vuelva vacío, Señor, sino que se quede en nuestros corazones. Padre, dependemos de ti. En esta noche podríamos ser solamente como Apolos al principio, solamente hablar y decir muchas palabras y muchas cosas, pero hoy entendemos, Señor, que no son nuestras palabras, no es nuestra capacidad, al contrario. En esta noche reconocemos que esta es tu palabra bendita, que si tú por medio de tu Espíritu la llevas hasta nuestro corazón, más que a nuestra mente, sino a nuestro corazón, entonces esta palabra transformará y cambiará nuestras vidas. Hoy queremos pedirte que tú nos lleves a entender que lo más importante eres tú, tu palabra que nos lleva a vivir en humildad, tu palabra que nos lleva a servir a los demás, pero que por sobre todas las cosas tu palabra nos centra en ti, Cristo Jesús, en tu obra en la cruz. Hoy entendemos, Señor, que lo más grande que tú has hecho por nosotros es salvarnos, pero todavía nos dejas en esta tierra para que sirvamos a los demás, honrando y exaltando tu nombre. Padre Santo, nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, solamente por medio de tu Espíritu, y por eso te pedimos que nos lleves a entender esta verdad maravillosa y a caminar todos los días de nuestra vida hasta el final, viviendo a la luz de esta verdad. Porque sin ti solamente caminaríamos en tinieblas, en oscuridad. Pero si tú tomas esta palabra y la llevas hasta nuestro corazón y nos llevas a vivir según esta verdad, podemos honrar y glorificar tu nombre hasta el final, aún hasta la eternidad. Padre, te pedimos que esta sea nuestra mayor necesidad, que esto sea lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, para que tu nombre sea exaltado. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.